Hoy, Señor, sé que es un domingo especial y esta es una palabra especial. Te pedimos, mi Dios, que tú unjas a Fer, que tú lo llenes de tu gracia, de tu amor, y también siembres en nosotros una semilla, Señor, que pueda ser levantada y pueda ser multiplicada en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén, hermanos, buenos días. Ay, ¿se escucha bien? Híjole, es que me siento raro, pero bueno. Pregunta: cuando ustedes escuchan la siguiente frase, ¿qué les nace en el corazón? ¡Cristo vive! Eso. El día de hoy vamos a hablar acerca de la resurrección del Señor, porque es un domingo especial para conmemorar este hecho. El día de hoy vamos a hablar acerca de ese Jesús resucitado y de cómo Él, a través del camino, el largo camino muchas veces que tenemos que recorrer, nos tiene que volver a enseñar quién es Él, qué vino a hacer, cómo nuestro corazón debe de estar como una brasa ardiendo, pendiente del llamado que nos pueda hacer el Señor. Y en el momento en el que escuchemos nuestro nombre, en el momento en el que el Espíritu Santo nos diga, ese es tu Señor, tu corazón, que es como una brasa ardiente, se tiene que encender. Y si no se enciende, hermano, vamos a tener problemas. Pero hoy yo quiero recordarte eso con la prédica del día de hoy. La prédica se titula 12K, el camino del corazón ardiente. ¿Alguno de ustedes ha hecho alguna carrera en su vida? Dígame que sí, por favor, una de 3 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros. Ojalá ya haya maratonistas aquí. Amén. Yo tengo amigos y amigas que corren, ¿sabes? Y me han platicado sus experiencias. Yo he ido y hemos ido con Héctor algunas allá a Cuernavaca, de 3 kilómetros, 5 kilómetros, la del hospital, la de igualdad de género, etcétera, ¿no? Entonces, casi siempre carreras por la salud. Y pues para nosotros es una experiencia agradable, puesto que vamos, lo hacemos, pero no lo volvemos a hacer hasta la siguiente o hasta el siguiente año. Pero hay gente que sí se dedica a esto. Y le pregunto a una amiga muy querida, ¿qué se siente correr? O sea, ¿qué piensas cuando corres 20 kilómetros, 30 kilómetros? Dice, pues primero vas con un montón de ganas, después te cansas, después empiezas a sufrir la sed, el cansancio, los pies lastimados, después el sol, porque normalmente son en la mañana las carreras, pero conforme vas atrasándote, va saliendo el sol y el sol empieza a quemar. Y entonces te empiezas a preguntar, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Y dice ella, llego a reflexiones sobre, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me metí aquí? ¿Debería yo claudicar? ¿Debería yo de salirme? ¿Debería agarrar un autobús, un taxi, ahorita irme a mi casa y se acabó? Pero gracias a Dios, al igual que en la prédica del día de hoy, ella ha persistido y ha llegado a la meta. Y cansada, golpeada, ¿no? Pasando la prueba, aprobando la prueba, llega a su meta. Pero yo te voy a contar la historia de dos personas que no solamente llegaron a la meta, sino que cuando llegaron recibieron más de lo que esperaban, porque no esperaban nada, y se regresaron a recorrer el mismo camino, pero más rápido, porque había una misión que se había confirmado. Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Los hechos de Semana Santa siempre nos traen a memoria los días cruciales del ministerio de Jesús. Casi siempre lo enfocamos en la muerte de Cristo, ¿no? Hasta hay películas, ustedes pueden ver la que quieran, y se toman 2 horas, a veces únicamente, en solo la pasión de Cristo. Y se toman 5 minutos finales para la resurrección del Señor. ¿Y qué creen? Nuestro Dios es un Dios vivo. Nuestro Señor es un Señor resucitado. Nuestro Señor no ha sido un Señor de 5 minutos. Ha sido un Señor de más de 2000, bueno, casi 2000 años, para no ser tan estrictos, ¿verdad? Más o menos 2000 años. Porque Él está vivo. Y Él ha dicho que va a venir por su iglesia. Entonces, ¿qué pasa cuando llega Semana Santa en los cristianos? Muchos de nosotros
Sí sabemos que hay que celebrar, sí sabemos que hay que conmemorar, pero son días tristes, ¿sabes? Muchas veces, porque nos acordamos del Jueves Santo, del Viernes Santo, del Sábado Santo, ¿no? Y recordamos la muerte, la crucifixión, el sepulcro, pero se nos olvida la resurrección. Lo festejamos el domingo, pero tenemos que llevarnos ese domingo durante todo el año y hasta el año siguiente y hasta el año siguiente y hasta que Jesús regrese. Porque nuestro Señor, repito, es un Señor vivo. Él es el camino, la verdad y la vida para ti, para mí y para todas aquellas personas que necesitan recordar eso. La resurrección del Señor no es un hecho aislado, es un hecho que también estaba profetizado. Es un hecho que marca la entronación de nuestro Señor Jesucristo, que se despojó de su divinidad, vino a este mundo, cumplió su misión como hombre, pero se entronó como rey cuando se levantó de los muertos por el poder del Espíritu Santo. Había habido resurrecciones anteriormente y no tenían ninguna connotación significante. Lázaro mismo fue resucitado por el Señor. ¿Y qué sabemos de Lázaro? Pero el Señor Jesucristo fue levantado de ese sepulcro y toda una iglesia vive hoy por ese hecho. Si su muerte en la cruz trajo redención de nuestro pecado, su resurrección trajo salvación a todos los que creen y creemos en ese hecho. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a hacer un recuento rápido de esta Semana Santa. ¿Qué fue lo que había acontecido en este día? Jesús llegó a Jerusalén, sabemos, ¿no? Fue aprehendido después de la institución de la Santa Cena, fue llevado por sus autoridades judías y a las autoridades romanas, fue condenado, fue molido a golpes, fue comparado con un verdadero criminal. Todo su pueblo, todos aquellos que sabían de su llegada, que habían estudiado las profecías, lo vieron, lo escucharon, pero no todos les creyeron. Ese pueblo fue como aquellas vírgenes insensatas que no conservaron su aceite hasta que el Señor vino en aquella primera ocasión, sino que su aceite se acabó, se vació y dejaron de escuchar la voz de Dios. Nosotros hoy tenemos que recordar eso. No podemos ser una iglesia con vírgenes insensatas. Tu aceite debe de estar completo, lleno y reservado para el momento en el que el Señor te llame a hacer un servicio para Él. Nuestro Señor fue llevado al Gólgota, fue crucificado, asesinado de la manera más cruel en la que una persona puede morir. Hay un estudio completo, y ya lo han dado, según recuerdo, en algunas ocasiones, de la muerte y toda la parte médica que sufrió el Señor en la cruz. Es una de las muertes más crueles, más lentas, y sin embargo, fue la muerte que nosotros merecíamos. Y el Señor tomó nuestro lugar en esa cruz, siendo un cordero inocente y perfecto, y fue entregado para redención de nuestros pecados. Él fue humillado en un madero, fue alzado para que todo el mundo lo viera. Y en ese madero su sangre fue derramada por cada uno de nosotros, por nuestras enfermedades, por nuestros pecados. Después de soportar tanto, ¿sabes? Su muerte no fue tan rápida, no fue tan lenta. Porque cuando le fueron a anunciar a Poncio Pilato que ya había muerto, él se sorprendió y dijo, ¿a poco ya se murió? Porque era una forma de morir tan lenta que pasaban a veces hasta 2 o 3 días para que una persona falleciera. Él murió en cuestión de horas. Después de esto el maestro fue sepultado y tal como había dicho, permaneció durante 3 noches y 3 días en el sepulcro y fue levantado. Unos varones de vestiduras blancas se lo dijeron a las personas que se acercaron al sepulcro, a María Magdalena, a otras mujeres que le acompañaron. Y finalmente se le apareció a algunas personas para que lo vieran y lo reconocieran. Es en esta parte donde quiero entrar. Todos hemos hablado del sepulcro, todos hemos hablado del rayo que llega, del temblor que se siente, de cómo la piedra es removida, de cómo el Señor no lo vieron
en ese momento salir de la tumba, pero sabemos que salió porque la tumba estaba vacía. Lo hemos dicho tantas veces, es una tumba vacía. Les invito a que vayamos a Lucas capítulo 24, versículos 13 en adelante, porque vamos a escuchar uno de los pasajes que personalmente, yo le decía a la pastora, estoy tan emocionado porque desde hace muchos años este pasaje a mí me ha gustado mucho. En algún momento fui católico y alguna de las alabanzas o de las canciones que llegaban a tocar ahí se llama La Calzada de Emaús, por ahí debe haber algunos que la han de haber escuchado. Y yo cuando la escuchaba, la verdad es que es una canción que me gusta mucho porque refleja el pasaje del que vamos a hablar, el camino de Emaús. Este camino refleja la historia de dos personas que caminaron con Cristo cuando Él ya había resucitado. Y nos va a demostrar cómo es que el Señor efectivamente es el camino, la verdad y la vida. Y quizás me voy a adelantar un poquito, pero aún así, a veces somos necios. En este caso, sus apóstoles, porque tuvo que llegar una tercera ocasión para que creyeran que Él había resucitado. No esperemos tantos. Hoy nosotros sabemos que Cristo vive y vive en nuestros corazones. Así que el camino no va a ser tan largo y no va a ser tan desesperante como el que hicimos en la mañana. Dice la palabra de Dios así, versículo 23. He aquí dos de ellos iban el mismo día, el día que resucitó el Señor, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iba hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los príncipes, sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Aunque también, versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él, el que había de redimir a Israel, y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día y esto no ha acontecido. Es decir, no había resucitado, según lo que decían ellos. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de acá entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no le vieron a Él. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba las escrituras y lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Y se decían uno al otro, ¿no ardían nuestros corazones mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Esta historia nos coloca con una parte, la primera parte en la que la iglesia se tiene que formar, la primera parte en la que el Señor se acaba de ir y el Señor había dejado instrucciones muy claras.
El Señor sabía que los apóstoles y todos sus discípulos se iban a entristecer por su muerte. Pero Él no dijo, me voy a morir y ahí nos vemos. Él dijo, voy a resucitar y los veo en tal lado. ¿Por qué se nos olvida cuando el Señor nos habla? ¿Por qué cuando son instrucciones tan claras en nuestras vidas, se nos olvida la segunda parte muchas veces de las promesas del Señor? Había 2 discípulos de Cristo en esta historia. No eran parte de los apóstoles. 2 discípulos, como tú, como yo, como el hermano o la hermana que tienes a un lado, ¿sabes? Aquellos que han escuchado la palabra, que han escuchado las profecías, que han escuchado hablar del Mesías. 2 discípulos que caminaron con el Maestro. 2 discípulos que aprendieron del Maestro. Había cosas que Jesús se guardaba para sus apóstoles, pero había otras que se los comunicaba a sus discípulos. Había gente que había dejado cosas, su vida, para estar con Él y estar cerca de Él y escucharle. Acuérdense que cuando empezó a mandar de 2 en 2, eran más de 70 los que se fueron. Y de ahí escogió a los 12, pero ¿ustedes creen que esos 50 y tantos que no fueron escogidos se fueron? No, se quedaron. Incluso de esos mismos que se quedaron, posteriormente nombran al 12º apóstol, ¿no? Al que toma el lugar de Judas. 2 discípulos que presenciaron entonces todas las cosas que el Maestro había dicho. Dice aquí que iban platicando. A todos nos gusta el chismecito, ¿eh? Entonces, pues qué mejor manera de hacer un camino largo, corto, que ir platicando, ¿cierto o no? Una de dos, o te duermes o te pones a chismear. Ellos iban, tristes, y seguramente platicando de todas estas profecías, ¿no?, que ya se les había dado, de toda esta palabra que el Maestro les había dado, de toda la enseñanza, y llegaban a la parte de, pero se murió y no le hemos visto resucitar. Entonces, ¿hacían mentiroso al Señor con esto? No, a ellos les hacía incrédulo esta parte, porque no confiaban en ese Señor que ya había dado esta palabra. Estos discípulos necesitaban recordar estas palabras. Estos discípulos fueron los instrumentos para volverle a decir a aquellos 12, ¿no?, que iban a ser los importantes, que el Señor se había levantado del sepulcro. Y aún así, insisto, no les creyeron del todo. ¿No había en los discípulos líderes que debían de cuidar a los demás? ¿No había en esos 12 apóstoles los líderes que necesitaba la iglesia cuando el Señor ya no estaba? ¿Y qué hicieron? Se escondieron, tuvieron miedo, tuvieron tristeza. Es normal, somos humanos. Tenemos que pasar por un duelo por aquellas personas que perdieron. Entonces, emprendieron la huida triste y llena de decepción por las palabras del Señor. Emaús es una ciudad que aproximadamente está a 12 kilómetros, por eso del nombre de la prédica. Más o menos 60 estadios son entre 11,000 kilómetros a 200, 300, dependiendo del cálculo y dependiendo de la literatura que ustedes lean, pero 12 kilómetros. 12 kilómetros, 12, acuérdense que representa el gobierno perfecto del Señor en la Biblia. Entonces quedémonos con el 12. 12 kilómetros que iban a recorrer estas 2 personas platicando del Señor, pero incrédulos. Creo que lejos de ser un camino corto mientras platicaban, iba a ser un camino muy largo, lleno de lamentaciones, llenos de quejas, donde el corazón, en lugar de estar gozoso porque el Señor había muerto por nosotros y resucitado para nuestra salvación, íbamos a estar muy tristes, o estaban muy tristes. Dice aquí que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. Debemos recordar que el Maestro siempre está a nuestro lado, aunque no lo podamos ver. En este caso, su incredulidad era lo que velaba su rostro. Cuando tú no le crees al Señor, le haces mentiroso. Y no queremos eso. Eso es pecar en contra de la palabra de Dios. Entonces, si el Señor dijo que iba a estar con nosotros, era para que en el momento en el que estos 2 discípulos y anteriormente María Magdalena le vieran, le reconocieran. Y no fue así.
Su corazón incrédulo, su corazón entristecido, no tuvo la oportunidad de reconocerle de primera mano. ¿Qué es lo que hace Jesús? Pues empieza una conversación con ellos. Acuérdate, esta conversación era de dos. Iba a ser una conversación larga y triste. ¿Tú quieres tristeza y quieres esa tristeza durante mucho tiempo en tu vida? ¿Cuál es el mejor camino? Cristo. Yo soy el camino, dice en Juan 14:6. Entonces, es mejor recorrer un camino con Cristo que recorrer un camino sin Cristo. 12 kilómetros iban a ser mejores acompañados del Maestro que sin Él. Jesús sabía que estas dos personas necesitaban ese tiempo con Él. Fueron privilegiados. Yo me hago 5 kilómetros como en 45 minutos, que creo que fue la última vez. 5. Más otros 5. Pónganse que 2 horas y media de ida. ¿Sale? Para quienes corren 15 minutos y se los avientan de volada 5 kilómetros. Bueno, iba a ser una jornada un tanto larga. Y más si vas platicando, pues entonces vas más lentito, ¿no? Echémosle que unas 6 horas de camino se iban a aventar. 5 a 6 horas de camino, porque tampoco estaba tan lejos. Pero imagínate, ¿tú has recorrido esos caminos en tu vida tristeando, lamentándote, sin confiar en el Señor, no creyéndole a su palabra? De verdad que son caminos bien largos, complicados, oscuros, llenos de tristeza. Vas muy lento. La gente dice a veces en los procesos tanatológicos, es que siento que no avanzo. Y efectivamente, el camino es lento. Se avanzan, pero es poco a poco. Jesús les hizo ver que conocía por qué estaban tristes, por eso se los preguntó. Y fue una pregunta retórica. Cuando hablamos de retórica es para expresar una afirmación y dar una respuesta obvia. Pero en este caso es, ¿por qué estás triste? No era una pregunta de duda, sino era más bien, ¿acaso yo les dije que estuvieran tristes en mi partida? No. Él les dijo que tenían que estar atentos, gozosos, porque iban a suceder esos acontecimientos. ¿Por qué estamos tristes en Semana Santa? Cada día y cada uno de nosotros tiene sus propios afanes, sus preocupaciones, pero si nosotros no dejamos esos afanes en manos de Cristo, en manos de Dios, vamos a andarlos cargando todo el día y se van a ir acumulando. La muerte de Cristo no debe de ser un motivo de tristeza para nosotros, sus hijos. La muerte de Cristo debe ser un momento de celebración, sí. Pudimos haber estado ahí nosotros, pero ¿qué crees? Él tomó nuestro lugar. Y aunque nos pese, porque nos pesa, quienes somos verdaderos hijos de Dios, el saber todo lo que el Señor sufrió ahí, te pesa, te duele. Pero ¿qué crees? El Señor no te tiene permitido que sufras por eso. El Señor no quiere que agarres un flagelo y te vayas a hacer el recorrido, ¿verdad? El camino, ¿cómo le llaman? Las procesiones del silencio. Él ya lo hizo. Él ya estuvo en ese camino en solitario. Él lo hizo para que tú y yo no estuviéramos ahí. Y entonces, ¿por qué lo repetimos? ¿Por qué vemos que lo hace? ¿No? Pues porque falta un poquito de conocimiento, pero si tú ya sabes que Cristo tomó tu lugar, gózate, porque Él te trajo salvación y redención. Uno de aquellas personas se llamaba Cleofas. Cleofas significa visión de gloria o la gloria del Padre. No te dan más el nombre de la otra persona, solo de uno. Esa persona o el nombre de esta persona nos estaba diciendo lo que está aconteciendo en este momento, una visión del Padre que está revelando con la resurrección de Jesucristo. ¿Sería posible que nadie se hubiera enterado de la humillación de Jesús? Porque ¿acaso tú no sabes todo lo que está pasando? Le decían estas dos personas al que iba caminando con ellos. ¿No has escuchado? ¿Eres el único que no se enteró? O sea, esto nos da la magnitud de la humillación tan grande que Jesús vivió. Todo mundo en esa región estaba enterado de lo que Jesús hizo. Todo el mundo hoy sabe lo que Jesús padeció en aquella cruz.
pero no todo mundo sabe que Él fue sepultado y resucitó al tercer día, y que eso te trajo salvación, y que eso te hace ser hijo de Dios. Por eso es que cada uno de nosotros tiene que ir al mundo a hablarles de esto, a darles esta revelación, a caminar con aquellas personas que van en ese camino de tristeza solos, sabiendo que hubo una cruz y que hubo un martirio, pero no saben que hay nada más. Nosotros tenemos que hablarles de ese Señor que nos dio salvación. Estas personas, los judíos, sabemos que esperaban una redención, pero ellos pensaban que iban a ser liberados del pueblo, del imperio romano, y no fue así. Chin, se murió, ¿no? Como cuando estamos, no sé, viendo un partido de fútbol o una pelea de box y tú le vas a uno y dices, chin, ya le gané, ¿no? Mi apuesta al mejor jugador se acaba de ir. Y das por perdido todo. Aquí no, porque aquí el Señor iba a ser el ganador desde el principio, pero no lo habíamos entendido. Estos hombres conocían las profecías acerca del Mesías sobre la resurrección y escucharon que ya había pasado, en boca de las mujeres. Fíjense, yo creo que ese para mí siempre ha sido algo muy, muy, muy preciado para la mujer, que dicen que no es mencionada en la palabra. Y fueron ellas las primeras que vieron al Cristo resucitado. Mujeres, valen mucho para el Señor. Cuando ustedes sientan que el Señor las ha puesto en situaciones difíciles, acuérdense, Él se acordó de ustedes. Ustedes fueron las primeras que vieron el rostro del Señor. En mi casa, el rostro de Jesucristo entró por mi mamá. Eso quiere decir que mi madre fue la primera que vio el rostro del Señor resucitado para todos sus hijos. Y eso es de llenarse de gozo, ¿sabes? Ay, Señor. Bueno, pues estos hombres se sumieron en una tristeza, hicieron lo que muchos hemos hecho. ¿Qué pasa cuando te pones triste? Te aíslas, ¿verdad? Lo primero que te dicen, no te vayas solo a ningún lado, no te aísles, busca tu red de apoyo. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Te aíslas, olvidas a tu red de apoyo, te encierras en tu cuarto, te compras un helado de chocolate y te pones a llorar, ¿no? Y cuando te deja el novio o la novia, ya estás tristeando. No te quedaste en el trabajo que querías, no te dieron el ascenso que querías, no tienes la situación financiera que deseabas, ¿no? Y el Señor te ha dicho que vas a ser una persona muy bendecida, ¿no? Y resulta que tú no ves estas cosas en un inicio. Bueno, tienes que confiar y no te tienes que apartar. Porque si tú haces esto, te vas a sumir en un camino de mucha tristeza y ese ya dijimos que no es el camino de Cristo. Este tiempo en el que Cristo vino al mundo a darnos libertad, no era el tiempo de los hombres, era el tiempo de Dios. Entonces Dios tenía permitido hacer lo que Él quisiera. No teníamos por qué condicionarle. Ya pasaron 3 días, 3 noches y no ha sucedido esto. Entonces no era el Mesías que esperábamos. Teníamos que entender que todo sucede cuando Dios lo ordena y cuando Dios, en su infinita y grande voluntad y sabiduría, lo dice y lo hace. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Reprendió a sus discípulos. Y yo creo que esto les ha de haber caído como extraño, así de, wow, la plática iba muy buena, íbamos echando chisme, y de repente tú vienes y nos dices primero que por qué estamos tristes, y luego nos dices insensatos. Cuando alguien viene y te llama la atención así y no lo conoces, ¿qué es lo que haces? Te apartas. Había algo en esta persona y en el corazón de estos hombres que no supieron reconocer en ese momento, pero que les voltearon a ver y le dijeron, ¿por qué nos llamas así? Entonces el Señor tuvo que disciplinar nuevamente a estos 2 hombres, les mostró su error
les mostró que su corazón estaba lleno de incredulidad y falto de fe. Segundo, les recordó cuál era el trabajo que vino a hacer. Tercero, les habló de la palabra de Dios. Fíjense, se tomó el tiempo en estas horas que pasaron juntos de hablar del Antiguo Testamento, de la ley, de los profetas, de hablar de todas aquellas sucesos que estaban anunciados y que ya se habían cumplido. Durante estos 12 kilómetros escucharon nuevamente al maestro y algo estaba pasando en sus cuerpos que permanecieron atentos. Había sabiduría revelada, o sabiduría diciéndose en ese momento. Ellos, quizás avergonzados y maravillados al mismo tiempo ante tanta incredulidad y conocimiento, lo escucharon atentos. Aún así, no reconocieron quién era esta persona. Quizás era un maestro de la ley, quizás era un fariseo, quizás era un saduceo que conocía perfectamente la palabra y la supo entender y la supo explicar. Pero ellos solo le dieron su like, ¿verdad? Sin embargo, en sus corazones empezó a atizarse algo. Cuando ustedes tienen la necesidad de prender una carnita asada, ¿verdad? Agarran el carbón apagado, ¿ah? ¿Y qué hacen? Le tienen que poner fuego. Ustedes y yo tenemos un fuego en nuestro corazón que se llama el Espíritu Santo. Ahora, ustedes y yo tenemos la responsabilidad de atizar ese carbón todo el tiempo. Si tú no tienes ese carbón atizado, es decir, en brasa, cuando llegue el Señor y te quiera ver encendido, le va a costar más trabajo. A estos dos hombres les costó más trabajo, pero sabía que tenían que hacerlo, perdón, el Señor. Por eso les empezó a hablar de la palabra. Si estaban faltos de fe, ¿cómo dice la palabra que nuestra fe se fortalece? Con la palabra de Dios. Entonces, por eso les tuvo que recordar todo lo que el Antiguo Testamento decía. Y entonces empezó un éxtasis en sus corazones, una alegría. Empezaron a decir, sí es cierto, eso dicen las Sagradas Escrituras. Y entonces vino la prueba de fe. Dice el versículo 28, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Así de, bueno, está muy bueno el chisme, no les quito más mi tiempo, pero yo todavía tengo que seguir para adelante. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué harías tú si hoy llega un profeta, un apóstol, un pastor, un maestro de la palabra y te enseña? ¿Tú quieres que la clase dure más? Yo quiero que la clase dure más. Es más, la grabo a veces o veo el video que he visto como 20 veces porque me encantan muchas veces las enseñanzas y cada día aprendo más. Obviamente leo la palabra, vuelvo a leer los versículos y sigo aprendiendo. Entonces yo no quiero que el maestro se vaya. Aquí empezaron a reconocer a Jesús. Reconocieron que era un maestro de la palabra. Entonces querían más. Pero ya era muy tarde porque aquí dice que ya había llegado la noche. Y si ustedes recuerdan, los judíos tenían la costumbre de no dejar ir al forastero o al extranjero, sino recibirlo en casa. Y entonces, ¿qué hicieron estos dos discípulos? Le dijeron, ven y quédate con nosotros. Y entonces, aprobaron. Esto era lo que el Señor quería después de platicar. No solamente que escucharan y se fueran, sino que realmente le reconocieran o le empezaran a reconocer. Ellos vieron al maestro y lo invitaron a quedarse. El Señor ha tocado muchas veces tu puerta. ¿Le hemos abierto la puerta? Allá afuera hay muchas personas que ni una vez le han abierto la puerta. ¿Vale? Nosotros a veces como que lo queremos dejar tantito afuera, ¿verdad? Porque queremos recordar cómo vivíamos en el mundo, ¿no? Hacer algunas cosas que extrañábamos. La puerta no debe de existir en tu casa, hermano. La puerta ya debe ser así, como la puerta del sepulcro. Debe estar movida, debe estar rota, para que el Señor entre a tu casa como a Él se le dé su gana. Dice, mas ellos le obligaron a quedarse. Imagínense esto, le rogaron a Jesús que se quedara. ¿Tú le ruegas al Señor que esté contigo todos los días? ¿Tú le ruegas al Señor
que esté en todas las cosas que tú hagas? Rogar, es suplicar, es decirle: Señor, te amo, Señor, eres mi todo, ven a mi vida, quédate conmigo, quédate en mi trabajo, quédate en mi pareja, quédate en mi casa, quédate en mi vida. Invita al Señor a quedarse. Decía un pastor, el pastor Gio, que me acuerdo mucho de él, cuando hablaba de la alabanza, ¿no? En tu palabra tú dices que donde 2 o 3 más están reunidos, tu espíritu va a estar en medio de nosotros. Y si tú no bajas, yo te bajo casi. Obligamos, ¿sale?, a que el Señor esté con nosotros, pero desde un entendimiento, ¿sale?, desde una sabiduría en la palabra. Cuando el Señor acepta, entra y se queda con ellos. Entonces empiezan a preparar seguramente pues la comida, ¿verdad?, la bebida, la mesa. Y si ustedes empiezan a notar esta escena, estaba sucediendo algo. Quizás, no lo sé, todavía tengo duda un poquito, pero quizás estamos ante la primera Santa Cena que se llevaba a cabo días después de que fue instituida por el Señor. Era una cena informal, pero lo primero que hizo el Señor cuando estuvieron listos, sentados, a punto de comer, fue partir el pan. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y la revelación vino. Y los ojos fueron abiertos. Claramente, al tener un invitado tan sabio, quiere seguir escuchándolo. Jesús les recordó cómo debían conmemorar su ausencia. ¿Qué es la Santa Cena? La conmemoración del sacrificio en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. No había por qué estar triste. ¿Hay motivo para estar tristes? No. Hay mucho motivo para estar gozosos, porque nuestro Señor ha resucitado, porque nuestro Señor está vivo, porque nuestro Señor está con el Padre haciendo moradas para cada uno de nosotros, porque el Señor ha dicho que va a venir. ¿Y cómo te va a encontrar? Como estos 2 discípulos al principio, triste, incrédulo, dudoso, o gozoso, como un carbón que está ardiendo, como un carbón que está atizado, que cuando el Espíritu Santo sople, te prendas como fuego y ardas y te enciendas como una fogata y tu corazón lata. Y lata tan fuerte que la sangre te va a bombear por todo el cuerpo, ¿sabes? Y entonces vas a sentir ese calor que viene del Espíritu Santo en tu vida. Y grandes cosas, dice la palabra, que harás en el nombre del Señor. Porque ese carbón tiene que ser atizado constantemente. Quizás esta sea, como les digo, la primera Santa Cena. Hay una revelación de ese Cristo que fue puesta en estos ojos espirituales que no habían sido abiertos. El Señor se reveló ante ellos y al instante se fue. ¿Qué pasó? Pues ya habíamos reconocido al Señor, ya habíamos reconocido que sí había resucitado. ¿Por qué se fue? En el clímax de esta historia, el Señor se va. Porque no era el momento de regresar y estar todavía con la iglesia. Solamente fue un recordatorio de las palabras que ya se habían dicho, que Él iba a morir e iba a resucitar, los iba a ver un tiempo y después iba a regresar al Padre. Y eso fue lo que pasó. ¿Te imaginas, no sé, cómo sean ustedes, pero vamos a decir, frijolitos, tortillitas, ¿no? Tu guisadito, todo caliente, el pan partido por el Señor, te das cuenta que es Él, ves la mesa y ¿qué haces? ¿Te quedas a comer? No, ¿qué hicieron ellos? Se pararon y recorrieron 12 kilómetros de vuelta. Tenían que ir a decirle a aquellos discípulos que estaban igual que ellos, tristes e incrédulos, que habían visto al Señor y que el Señor sí había cumplido su palabra. Estos hombres que empezaron a ver a Cristo, o que lo vieron, se decían uno al otro:
¿No ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba en el camino? Su corazón ya había detectado a Jesús, pero su mente les impedía entender qué había sucedido. Si yo hoy te digo que un muerto ha resucitado, ¿me crees? Si es Cristo, sí, pero hablando médicamente, si yo te digo que un muerto resucitó el día de hoy, ¿me crees? Hay casos, ¿no? Por eso se llama RCP, resucitación cardiopulmonar, pero donde nuevamente el corazón vuelve a funcionar y bombea. Quizás mueren, ¿no? Hay gente que ha tenido estas experiencias de casi muerte, pero ¿qué creen? Aún ellos, sus experiencias se quedan en el aire, no son significativas. Pero si yo te digo que un hombre nació de una mujer virgen, vino a este mundo a morir por ti, por mí, derramó su sangre, su cuerpo fue molido, fue sepultado y resucitó al tercer día y eso te dio salvación, ¿tú qué dices? Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios porque nos entregó a este hombre para que nosotros fuéramos nuevamente hijos de Dios. Amén. Amén. Ahora sí. Entonces, bueno, estos hombres se aseguraban que al escucharlo durante estos casi 12 kilómetros, sus corazones seguían entristecidos, apagados, fríos. Comenzaron a arder nuevamente al momento en el que empezó su espíritu a conectar con el espíritu del Señor. Cuando el Señor está en tu vida, tu corazón es este carbón. No es examen, no es prueba, pero ¿cómo está tu corazón? Hoy está triste, hoy está apesumbrado, estás pasando por malos momentos, pasaste un duelo, perdiste un trabajo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está ardiendo esperando, ¿no?, la promesa del Señor, el consuelo del Señor, o se está apagando? Regresemos a esa carnita asada que estábamos haciendo, ¿no? Hoy domingo de resurrección, en lugar de estar en nuestra casa, fíjense, echando esa carnita, estamos aquí comiendo de la carne espiritual, recibiendo el pan que el Señor le da a sus hijos, que es su propia palabra. Entonces este carbón no debe de estar apagado, debemos de estarlo atizando, ¿no? Quienes hayan intentado prender el carbón saben que no es fácil, ¿no? Y entonces agarras tu platito, tu papelito, tu periódico, se te prende el papel antes de que se te prenda el carbón, le pones aceite, le pones un sinfín de cosas, ¿no? Y ya que tienes prendido el carbón, ¿qué es lo que haces? Mantenerlo prendido, porque si no arde y si no hay fuego, y los bisteces no nos gustan término crudo, ¿verdad? Nos gustan bien cocidos. Entonces, así el Señor quiere quemar tu carne para que tu espíritu se rinda a Él todo el tiempo que Él lo necesite. Debes procurar que este fuego no se apague, porque cuando el Señor toca un corazón ardiendo, insisto, cuando el Señor toca un corazón ardiendo, es como el carbón que se incendia al ser atizado. Quema todo lo que pongas enfrente, carne, espíritu, e incluso prende a otros carbones. ¿No le hacen el montoncito de carbones apagados al que ya prendió? Hermano, hermana, si tú eres un carbón ardiendo y si a ti el Señor te ha tocado, tienes la responsabilidad también de compartir ese fuego con los demás. Si hay un hermano que está triste, cansado, deprimido, si hay un hermano necesitado, tú tienes que ser ese fuego en su vida, y el fuego es del Señor, pero tú tienes que pasar ese fuego del Señor a su vida. Tienes que estar ahí firme para él o para ella. Tienes que hacer que el hermano también prenda ese fuego. Y obviamente esto es por la gracia y por la misericordia del Señor que toque el corazón de cada quien. Pero si tú ya sabes que el Señor te va a tocar, déjate consentir, déjate también encender, no solo por el Espíritu Santo, sino por el amor al servicio que otros hermanos tienen por ti. Durante 12 kilómetros Jesús atizó el corazón de estas personas, les estuvo moviendo, les estuvo soplando, y cuando vino la prueba,
la aprobaron, Él derrama la bendición al partir el pan y estos carbones se encienden. La llama de estos corazones quemaba en sus vidas. ¿Tú saldrías a las 12 de la noche a la iglesia corriendo? Aquí está pasando algo, tú no sabes qué, pero el Espíritu Santo te levanta y te dice, acabas de recibir revelación, aquello que estaba velado a tus ojos ha sido descubierto, tienes que ir a la iglesia. ¿Vendrías? ¿Vendrías o irías a la casa del hermano necesitado a dar ese fuego y compartir ese fuego que el hermano necesita? Estos hombres corrieron y yo me imagino que ahora sí se aventaron por lo menos 1 hora, ¿no? Porque todavía estaban reunidos cuando ellos llegaron y les contaron y les dijeron lo que había sucedido. Yo creo que llegaron agitados, hermanos, hermanas, Cristo vive. Y ellos no dijeron eso. Ellos se entristecieron más. Ellos no le creían. Y es entonces cuando en medio de lo que las mujeres decían y en medio de lo que estos 2 discípulos daban testimonio, el Señor Jesucristo se apareció enfrente de los 12 o de los 11 apóstoles que estaban ahí en ese momento y todas las demás personas. Y le vieron por primera vez resucitado. Pero ¿te imaginas que María Magdalena, María, Salomé y Juana no les hubieran hablado de la resurrección del Señor? ¿Te imaginas que Cleofas y el otro discípulo no les hubieran hablado de la resurrección a estos 11 que estaban ahí y otro grupo de personas? ¿Qué hubiera pasado? Lo mismo, pero el Señor no tenía tiempo de repetir la lección, la tenían que ver ya, tenían que ver al Cristo resucitado. Por eso cuando ellos llegaron, ellos ya, esa incredulidad quizás ya era duda. ¿Sí será? ¿Sí habrá resucitado? ¿Nos estamos equivocando? ¿Acaso yo, Pedro, ¿no? el que el Señor le enseñó bastante, al que lo negó, ¿seré yo digno de creer que el Señor se ha resucitado? Juan el amado, ¿no? Que se decía ser el amado. Resulta que, ¿sí será? Pues sí. Por eso el Señor se les apareció. Y por eso esos corazones que ya estaban encendidos por el fuego de María y de estos 2 apóstoles, creyeron inmediatamente. ¿Le tuvieron que ver? Sí. Pero ya no dudaron. Ya le vieron cara a cara al Señor. Levantándose en esa misma hora, dice el versículo 33, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Esa llama encendida llegó a encender a los otros carbones y esas brasas pasaron el fuego. Aún así, como les digo, estos apóstoles, estas personas tuvieron que recibir también esa revelación al momento de ver a Cristo. Ni tú ni yo vamos a tener el privilegio de ver al Señor en carne viva en este momento. Ni tú ni yo vamos a tener el privilegio de caminar y conversar con el Cristo vivo en este momento. Pero tú y yo, a diferencia de ellos, no necesitamos ver al Señor Jesucristo para creer que Él está vivo. El Espíritu Santo en nosotros, que descendió 50 días después, es el que habita en nuestros corazones y nos da testimonio de la muerte y resurrección de Cristo, y es el que le da testimonio al mundo de que Jesucristo es el Señor de señores y el Rey de reyes, en mi vida y en tu vida. Amén. El camino de Emaús nos debe recordar los siguientes puntos. La muerte y resurrección de Cristo son cosas anunciadas, ejecutadas y reales. Cualquiera que los niegue necesita del Señor en su vida. Tómate tu tiempo, ora por esa persona, háblale del Señor, camina 12 kilómetros con Él. ¿Cuántos de nosotros no hemos querido que nuestras familias que no conocen a Cristo le acepten en el primer momento en el que le hablamos? Espérate, vas en el metro 1, faltan 12 kilómetros de recorrer. Hay que hablar de ese Jesucristo en nuestras vidas, hay que dar testimonio de Él,
hay que recorrer un camino, ¿sale? Y entonces llegará la prueba para esas personas. Hijo, hija, ¿me aceptas? Y seguramente si ustedes han tenido la misma delicadeza que el Señor, esas personas les van a aceptar. Tú mismo, si has caminado por caminos incorrectos, acuérdate, el camino es Cristo. La verdad se revela en el camino y la vida se da a aquellos que la recorren. La Semana Santa no es una festividad para conmemorar con tristeza, con flagelación o con indiferencia. Se festeja con gozo, con paz, con amor, con misericordia, con alabanza, con adoración, con un corazón encendido, que quema, que arde, con un corazón puesto en los ojos del Señor, no en las tormentas, no en las tribulaciones. Nuestro Señor Jesucristo padeció por nosotros y murió por nuestra redención, pagó con muerte de cruz nuestros pecados, siendo puestos en un inocente. Y ese es todo un tema para platicar, ¿verdad? Durante 3 noches y 3 días permaneció muerto. Esta era la señal, la única señal que dijo el Señor, que veríamos de que Él era el Hijo de Dios. Y lo cumplió. Y hubo gente que testifica, y hubo más personas que todavía lo vieron vivo y resucitado. E hizo más cosas durante todavía esos 50 días que permaneció en la tierra. El primer día de la Semana Santa, Jesucristo resucitó por el poder del Espíritu Santo para traernos salvación. La muerte no tendría victoria en nosotros. Todos vamos a morir, cierto, pero no nos va a ganar. ¿Sale? El trabajo del Señor continuó estando a la diestra del Padre porque Él se elevó a los cielos. La resurrección era necesaria porque el Señor necesitaba entronarse, es decir, necesitaba tomar su lugar a la derecha del Padre. Si Él se hubiera quedado aquí, no hubiera tomado el lugar que le corresponde, ¿sabes? Por eso había la necesidad de que Él partiera al cielo. Por eso fue tomado en una nube, por eso fue llevado a la presencia del Señor, porque Él lo recibió como el Señor de esta tierra y le dio el lugar que le corresponde, la diestra del Padre. María Magdalena y otras mujeres, junto con 2 hombres que regresaban a su tierra, tristes y decepcionados de su maestro, fueron los primeros que le vieron resucitado y que se levantó del sepulcro. 12 kilómetros entre Jerusalén y Emaús fueron necesarios para hacer arder los corazones de Cleofas y del otro discípulo. La fe se activó nuevamente al escuchar las enseñanzas de la palabra. Nunca vamos a dejar de alimentarnos de ella, nunca dejes de alimentarte de ella. Al principio, cuando estaban los que están leyendo la palabra en un año, escribían y escribían y escribían y escribían. ¿Y qué pasó? Dice la pastora, llegaron a números y el carbón empezó a apagarse, ¿no? Acuérdense, tienen una responsabilidad, tenemos una responsabilidad, mantener el carbón atizado, en brasa, para que me entiendan, para que cuando sople el Espíritu Santo en sus vidas se enciendan en ese momento. ¿Sale? Entonces, por favor, no dejen de acudir a sus clases, a su grupo pequeño, a su lectura de la palabra, a su lectura de esta palabra en un año, etc. Tienen que mantenerse activos. La fe se activó nuevamente al escuchar estas enseñanzas, entonces debemos recordar que la palabra es nuestro principal alimento. La partición del pan trajo revelación que necesitan nuestros corazones para encenderse nuevamente. Cuando tienes hambre, ¿a dónde vas? Pues a la cocina, a la fonda, ¿no? Vas al súper, ¿no? No voy a decir lo demás, pero vas a la comer, ¿verdad? Pero vas a donde hay alimento. Yo no he visto que alguien diga, tengo hambre, voy al cuarto. Tengo hambre, voy al estudio. Si tú tienes hambre, necesitas alimentarte de las cosas del Señor. Tú necesitas conmemorar la muerte y resurrección del Señor, esperando su segunda venida.
te espero y te esperamos los domingos de ministración que en esta iglesia hacemos la partición del pan. Hay iglesias que se tardan a veces todo un año o que lo hacen en Semana Santa o lo hacen en Navidad. Hay quienes lo hacen cada semana. Bueno, reúnete, acuérdate, los carbones encendidos deben estar juntos para que ese fuego sea más grande, ¿no? Y ya de ahí hablemos quizás de avivamientos o hablemos de gente que ve fuego en las iglesias. Cuando estés triste, camina con Jesús, acude a su palabra. Haz que ese corazón que siente frío se caliente y se mantenga ardiendo esperando la revelación de Dios en tu vida. Es que yo quiero que Dios me dé dirección. Yo le pido por Dios que me dé dirección. Cecilio Robelo, número ¿qué? 517. Torres Adalid, número 1157. No se les va a olvidar, ¿verdad? ¿Quieren dirección? Busquen al Padre. No digo que nuestra iglesia, busquen una iglesia. Ustedes son miembros de MSI, busquen MSI. Busquen a sus pastores, a sus líderes, a sus consejeros. En ellos van a encontrar esas respuestas que Dios, y Dios va a hablar también a través de otras personas o a través de otras situaciones en su vida. Pero la partición del pan les va a traer esa revelación y esa dirección que quieren. Cuando la revelación llega, tu corazón ardiente se encenderá con todo el poder del fuego del Espíritu Santo y querrás decirles a todos: Cristo vive en mí, Cristo vive, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Amén. Amén, chicos. Voy a concluir con lo siguiente. Jesús nos demuestra en esta historia que Él es el camino, la verdad y la vida. Que a veces necesitamos recorrer distancias en ese camino para que su verdad sea revelada. Debemos de entender que estando en Él, caminamos con fe y confianza. Que cuando llegamos a la meta, la verdad va a ser revelada. Y la verdad es que Él nos ama, que Él se dio por cada uno de nosotros, que su amor pagó por nuestros pecados, que por su amor se entregó y nos trajo salvación. No hay otro nombre dado a los hombres para el perdón de pecados, no se les olvide. Jesús es nuestro Rey de Reyes y hoy celebramos que Cristo vive. Amén, amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque yo espero que al igual que yo, mis hermanos hoy tengan en su corazón una llama ardiendo, Señor, con esta palabra. Una llama, Señor, que los pones esperando tu bendito regreso, Padre. Gracias, Señor Jesús, por haber muerto en esa cruz. Gracias, Señor Jesús, por ser aquel Señor que nos ha salvado, que nos muestra el camino, Señor, que nos muestras la revelación de tu verdad cuando estamos cerca de ti. Padre, hoy queremos darte gracias porque fue en tu infinita misericordia y gracia que decidiste entregar a tu único Hijo por cada uno de nosotros. Hoy nos toca alabar y bendecir ese nombre y agradecer por ese sacrificio, pero no solamente recordarlo en una cruz, sino recordarlo como ese hombre que salió caminando del sepulcro en cuerpo, alma y espíritu, y que el día de hoy está sentado a tu diestra y Él está esperando el momento en el que nosotros podamos reunirnos con Él para estar en ese cielo, en esa eternidad, adorándole y alabándole. Gracias te damos y gracias porque hoy no es un día de tristeza, es un día de alabanza y de adoración. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Cuerpo en la cruz.